En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un placer darles la bienvenida a este encuentro, a esta conferencia que hemos titulado, esta conferencia magistral, Ambiciones, Planes y Cambios en la Universidad, en la Educación Superior del Siglo XXI, la Universidad de Manchester, que será dictada por el doctor Keith Brown, quien es rector de la Facultad de Humanidades y vicepresidente de dicha casa de estudio. El profesor Brown es egresado de la Universidad de Glasgow con una maestría en Historia Moderna y Escocesa y un doctorado del año de 1983. Fue designado director de la Escuela de Historia en el 1997 y vicerrector de la Universidad de St. Andrews en el año 2001. En el año 2003 fue designado director del United College, manejando la operación académica general de la universidad y designado rector adjunto en el año del 2006. Actualmente es vicepresidente y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Manchester. El campo de investigación del profesor Brown es historia escocesa y británica moderna. Se ha desempeñado en la edición de una historia de 3 volúmenes sobre el Parlamento escocés y junto a un equipo de académicos puso en marcha un aclamado archivo en línea de los procesos del Parlamento escocés original. Su último libro, titulado Poder de la Nobleza en Escocia, desde la Reforma hasta la Revolución, From Reformation to Revolution, fue publicado por Edinburgh University Press en el año 2011. El profesor Brown también es miembro de la Real Sociedad de Historia y de la Sociedad Real de Edimburgo. Esperamos que el doctor Brown pues nos presente y nos ilustre sobre los retos y los éxitos de la Universidad de Manchester en el contexto actual, así como sus innovadoras iniciativas para mejorar el rendimiento académico de la misma y posicionarse entre las mejores universidades del mundo. Como todos ustedes saben, desde FUNCLODE pues buscamos compartir con todos ustedes ejemplos de lecciones, ejemplos de mejores prácticas, experiencias extraídas de áreas muy vinculadas al desarrollo como lo es la educación superior, que es un tema que, como conocen, desde la Fundación brindamos vital importancia, por lo cual entendemos que contar con la presencia de un alto ejecutivo de una casa de estudios como lo es la Universidad de Manchester, pues constituye un privilegio para nuestro público y para la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos y le dejo en compañía del doctor Keith Brown. Buenas noches. Muchas gracias a él. No sé lo que él dijo, pero espero que haya sonado bien. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por su bienvenida. Es la primera vez que yo vengo a este país y no he encontrado más nada que hospitalidad de amistad. Bueno, quiero contarles a ustedes una historia sobre lo que es la universidad, de dónde viene, a dónde va. ¿Cuáles son las cosas que nosotros estamos enfrentando? Si estoy hablando muy rápido, déjenme saber y me disculpo por el acento. Entonces, la Universidad de Manchester, yo he estado allá por 18 meses, he tenido la ventaja de tener cierta objetividad y tener un poco de distancia de lo que ha ocurrido en los años recientes, al igual que la información que necesitamos tener. Muy bien. En caso de que ustedes no sepan dónde está Manchester, ¿me podrían ayudar con estas luces acá adelante? ¿Podríamos apagarlas? Manchester está al norte de Inglaterra, como ustedes pueden ver acá, al lado de lo que es la frontera, separada del país que está pues muy asociado. Estábamos en el pasado con lo que era una industria pesada, ¿verdad? Creo que apagaron muchas luces ahora. Okay. Entonces, en las mentes de la mayoría de las personas, Manchester está asociado con esto, con lo que son las fábricas oscuras. Este fue el origen de la revolución industrial de forma global, el primer lugar en el mundo donde habían fábricas a nivel industrial o a escala industrial. Y para fabricar otras diferentes cosas, pero
Esta tradición de trabajo industrial está asociado con esta parte del mundo. Y realmente una diferencia o de forma distante el día de hoy ha habido una gran regeneración que está tomando lugar en Manchester. Yo nunca lo vi en lo que eran las guías anteriores, pero realmente me han dicho que no era una ciudad muy atractiva, pero se ha vuelto este lugar bien dinámico, que es un centro de cultura, de deportes, etcétera. Una gran transformación. Y gran parte de eso tomó lugar en lo que fue un renacimiento hacia el final de los 90, creo que fue pues para el 98. Esto le dio a la ciudad la oportunidad de reconformar el paisaje urbano. También está muy asociado con soccer, con fútbol. Las personas en el mundo que han escuchado de Manchester, lógicamente debe de ser por Manchester United. Y eso es un punto muy serio para la universidad. Nosotros tenemos muchos personas participantes acá en esto. Y tenemos también muchos negocios que se basan en el asunto de que los estudiantes van a venir a Manchester para ver el Manchester United. Así que es interesante sobre por qué y cómo hacen los estudiantes su elección. Uno cree que somos nosotros muy inteligentes, pero no, es porque ellos juegan fútbol muy bien. La ciudad es casi una de las más vibrantes en el mundo. No es Londres, no es Shanghai, no es Nueva York, pero está como en el segundo lugar en lo que son las ciudades excitantes, dinámicas. Es bien diversa étnicamente. Casi un cuarto de la ciudad vienen de minoridades o minorías étnicas. Y esto es algo muy interesante. Tenemos una tradición de cultura. Hay grandes cantidades de bandas de rock, desde los Hollies hasta los Smith, que están muy asociados con estos. Vemos una gran cantidad de lo que son grupos científicos de ingeniería. Y también el BBC también ha creado y ha trabajado con lo que son los lugares principales de ellos, las oportunidades, las oficinas centrales. Y esto crea muchas oportunidades para la universidad. Esto pues ha creado un gran movimiento de personas a lo que es la ciudad y también un incremento en lo que es el Producto Interno Bruto asociado con esto. Vemos que nosotros tenemos pues uno de los el tercer Producto Ingreso Bruto, y vemos que por ejemplo Londres es la principal concentración de riqueza allá. Acá es donde está la universidad. Este es el centro de la ciudad y justamente al sur, toda esta área es la Universidad de Manchester y hay otro poco por acá. Así que estamos muy cerca del corazón de la ciudad, estamos muy asociados con la ciudad. Es una ciudad con muchos estudiantes porque hay dos universidades más, pero obviamente nos vamos a concentrar en esta. Entonces, la universidad tiene una historia que vuelve al 1824, poco luego del final de lo que eran las guerras napoleónicas, un entrenamiento difícil en términos de lo que era la función social, y uno siempre tiene que tratar de enfatizar pues qué tantos años tienen las universidades. Siempre tratan las universidades de decir como que si son más viejas son mejores. Mi institución donde yo trabajaba antes tenía 600 años y se valían de eso, de que tenían 600 años trabajando sin interrupción. Así que la relevancia de la Universidad de Manchester vemos que inicia desde este punto, pero en el mismo términos vamos a decir que es una universidad nueva, porque de hecho lo que ocurrió es que en el 2004 dos universidades, la Universidad UNIST y la Universidad de Victoria, se unieron para crear esta gran institución. En términos del legado que vino con estas, uno puede ver que hay grandes logros. Vemos acá que tenemos acá donde se creó la primera la computadora del mundo. Hay 25 personas que han ganado el premio Nobel a lo largo del curso de su historia. Claro, a todo el mundo le gusta tener una misión, ¿verdad? Y nosotros hemos entrado en este negocio como todos. Creo que ustedes van a ver que la mayoría de lo que está acá, ustedes lo van a encontrar en cualquier universidad buena. Es terriblemente difícil encontrar algo
nuevo, único, si uno está parte de este negocio, porque lo que se hace es buena investigación, excelente profesores, ¿verdad? Algo que para Manchester sí ha resaltado es esto. Cuando la universidad se fundó, había un compromiso de estar entre lo que eran las primeras 25 universidades del mundo y nadie más decía eso en ese momento. Y entonces a Manchester le gustaba ser un poco arrogante, le gustaba empujar, forzar las cosas, porque esto le ayudaba en cuanto a lo que era el mercadeo, era buena idea. Ahora, en términos de llegar o de empujar la agenda de la universidad, pues ha sido un poco problemático. Y vamos a hablar de esto en un momento, pero es una forma de hacerse diferente y de llamar la atención. Entonces, la visión es bien directa. Nosotros estamos tratando de tener investigación de clase mundial. Esto está dentro de lo que son ser las primeras 25. Este que vemos acá es un poco menos usual. Uno no va a ver esto en muchas universidades o en las ambiciones de muchas universidades. Esto es algo en que Manchester se le da mucho énfasis y vuelve a lo que era la tradición radical de izquierdistas. Vemos acá los ángulos que tenemos acá que se han hecho en Manchester. Y esta asociación con lo que es básicamente este punto de vista un poco izquierdista y comprometer la universidad con esta cultura, a esta identificación de la ciudad. Vemos acá entonces algunos puntos claves. Tiene 39,000 estudiantes, es una institución bien grande bajo los estándares del Reino Unido, a lo mejor no para los estándares chinos o de Estados Unidos, pero es la universidad más grande en el Reino Unido. En mi institución previa habían 7,000 estudiantes solamente, así que es un gran lugar, es gigante. Todo se hace como a una escala industrial allá. Y ustedes van a ver que hay casi 10,000 miembros del equipo de trabajo, así que también es una gran institución que da empleos. Hay muchos edificios. Nosotros vemos acá el ingreso que llegó a 808 millones de libras. Tiene un gran impacto en Manchester como tal. Nosotros vemos que eso está sujeto a diferentes cambios. Vemos acá que este es un edificio nuevo en la imagen. Y entonces, desde el 2004 hasta el 2009, cuando las cosas comenzaron a complicarse con la economía británica, hubo un gran programa de mejora. También la ciudad se estaba regenerando durante este periodo y la universidad estaba haciendo lo mismo. Así que se invirtieron 650 millones en edificios y nosotros tratamos de hacer esto bajo la idea de que podemos continuar haciéndolo. Claro, en ese momento entonces tuvimos la crisis económica, redujeron presupuestos, así que pues todo este sector de la universidad llegó entonces a estar bajo el reto sobre si uno iba a obtener lo que era el dinero para la inversión. Así que esto era una parte que forzó a lo que era la gestión de la universidad a determinar qué iban a hacer eso, cómo iban a obtener fondos, y una de estas formas fue con estudiantes internacionales. Entonces, este es el último edificio que va a ser completado en el verano. Es una de las bibliotecas más grandes, una de las pocas bibliotecas en las que se obtiene cada libro publicado. Pero va a ser no un lugar de libros, sino para que los estudiantes estén en diferentes ambientes y pueden tener estudio individual, podrán estudios en grupos y va a estar abierto a las 24 horas del día. Entonces, nosotros vemos acá las diferentes partes de las estructuras. Tenemos acá las facultades. Hay grandes 4. Ingeniería y ciencias físicas, humanidades, ciencias médicas y humanas y también otra que es una de las ciencias de vida.
Vamos a hablar entonces de lo que es la Facultad de Humanidades. Es la facultad más grande del Reino Unido y una de las más grandes de Europa. Así que tenemos entonces un presupuesto de más o menos 200 millones al año. Nosotros tenemos acá 18,000 estudiantes, 1,000 académicos, o sea, de lo que es el equipo de trabajo. Y se ha separado acá las escuelas de arte, idiomas, culturas, educación. Gran parte de esta parte de educación es entrenar profesores, la escuela de leyes, ambientes, desarrollo, ciencias sociales. Y luego entonces está la escuela de negocios de Manchester, que es el MBS, la más grande en el Reino Unido. Y trabaja bajo otro nombre. No veremos todos estos temas, pero es para darles una idea de la cantidad de disciplinas que nosotros estamos presentando en la universidad. Esto es solo dentro de la Facultad de Humanidades. Casi no hay una carrera que nosotros no enseñemos. Vemos acá el lenguaje moderno, que es para las Naciones Unidas. Hay muchos idiomas chinos, japoneses que se van también preparando. Así que es una gran cartera de carreras. Y una de las cosas que tenemos que pensar a veces es si es demasiado. Si a lo mejor nos estamos nosotros pues haciendo demasiado, pero entonces vemos acá que el área donde tenemos más problemas es acá, lo que es lenguajes modernos. Nosotros vemos que no tenemos lo que son los fondos para esto y a veces nosotros tenemos entonces este problema y es muy tentador para personas como yo que pensemos en ir cerrando estos programas. Y uno tiene este problema en el Reino Unido y es que las personas, sin importar qué tan educados sean, no tienen un segundo idioma y es algo muy extraño. Y bueno, eso, de nuevo, ese es el problema que estamos enfrentando ahora. Entonces, lo que yo he hecho acá es que les he dado una imagen de la ciudad, de la universidad, y vamos a ver entonces estas tres cosas de lo que la universidad está tratando de lograr. Entonces, vemos acá que tenemos la investigación, que es uno de los que queremos ser los principales. Queremos ser una universidad de investigación. Esto es de tratar de tener los mejores investigadores, tener el capital intelectual para poder mejorar el curso del mundo. Y entonces tenemos que querer hacer contribuciones de impacto, de significado para la sociedad. Y esto es sobre entonces de lo que estamos hablando el día de hoy, para tratar de hacer estos cambios, porque uno a veces va a ver lo que son los puntos, tenemos que tratar de hacer las prevenciones para agregar las disciplinas, así que uno tiene que tratar de romper estas barreras internas para poder lograr todo esto. Entonces, tenemos acá 4,300 del personal de trabajo de investigación. Y también lo que son las investigaciones de graduados es importante para lo que es la investigación de la institución. Entonces, vemos acá lo que fue la parte de ciencia. Nosotros tenemos lo que es la parte de investigación para ciencias. Esto se cuenta como una contribución a la búsqueda de universidad, porque eso está hecho de forma bien jerárquica. Uno tiene un profesor, tiene 5 graduados, trabajan por proyecto, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que van siendo importantes para poder ir contribuyendo a lo que son las partes principales de la universidad. Así que hay una tensión en cómo la ciencia maneja la parte de investigación, entonces las personas del departamento de arte lo van haciendo. Así que estas son las cantidades de dinero que hemos tenido en lo que son estos últimos años para poder tener lo que son las investigaciones. Y esto también se le suma el hecho de que el gobierno lo está haciendo cada vez más difícil porque los documentos están teniendo restricciones. Entonces, todo en la universidad es medido. Vemos acá que esto es algo muy auditado. Esto es algo que nosotros no hemos estado imponiendo
Y vemos acá es donde estaba la universidad en el 2004. Nosotros no vamos a medir en esto, ¿verdad? Ok. Esto es uno de nuestros puntos, nuestros índices e indicadores de calidad. Y entonces hemos comenzado acá, hemos ido moviendo rápidamente. Nosotros tenemos acá lo que es este punto, donde tenemos lo que son los 2 premios Nobel. Esto va incrementando. Todos estos detalles son problemáticos por lo que miden realmente. Este está muy parcializado hacia ciencia. Este usa algunas medidas muy peculiares, como por ejemplo ganadores de premios Nobel. Esto no se puede discutir o cambiar, ¿verdad? Pero entonces es una de las formas en que realmente sí nos medimos. Esto es otra parte acá. Esto pone acá Manchester en el 29, este en 48 y este en 38. Así que estamos más o menos entre 45 o el número 40 en el mundo. Así que no estamos tan lejos del top 25, que es donde queremos estar. Y uno entonces puede asumir que acá pues todos estamos tomando lo que son estas partes, ¿verdad? Y nosotros tenemos entonces que reconocer que hay algunos puntos en los que no vamos a competir. Las únicas universidades del Reino Unido en ese top 25 son Oxford y Cambridge, y es casi imposible discutir con ellos. Entonces, estamos separados entre nosotros y más o menos 20 universidades como MU en Australia, etcétera. Entonces, esto es otra forma en que se miden. Entonces, nosotros vemos acá que esto es el RAE, que es un ejercicio de investigación y trabaja dentro de lo que es el marco para verificación de excelencia. Nosotros vemos acá que cada universidad en el Reino Unido presenta lo que es su investigación de los últimos 6 años a un gran panel de personas que van a medirlo, que van entonces a medir lo que son los ambientes en que se tomaron esas investigaciones, van a medir el impacto en el que se ha tenido en la economía, en la cultura, etcétera. Y entonces le anexan puntajes y estos puntajes son los que crean y proveen lo que es el ingreso para investigación y se repite así y le mejora el presupuesto. Entonces, el gobierno entonces puede verificar acá, vemos que esto puede ser valioso. Muchos académicos tienen discusiones sobre esto porque dice que está cambiando y llevando la investigación a un tipo de comodidad, pero realmente yo creo que ha sido algo bueno porque esto mejora el desempeño, es un empuje a crear lo que son los cambios y el desempeño de esto. Así que esto realmente hace que las personas sean más responsables. Entonces, lo que esto va presentando es, tenemos diferentes puntos de medida. Tenemos acá lo que es la medida de calidad de volumen, multiplicándolo, vemos que acá Manchester queda en el tercer lugar. Así que realmente le fue muy bien dentro de lo que es el Reino Unido en cuanto a lo que es el programa de investigación. Vamos a saltar esta parte. Ok, tenemos acá un ejemplo de algunas cosas que hemos visto en lo que es el campo de investigación. Tenemos acá estas 2 personas ganaron lo que fue el premio Nobel en el 2008 con esta nueva sustancia, es el grafeno. Todavía no sé muy bien lo que hace, pero es un material extraordinariamente fino. Me han dicho que se le puede aplicar a partes de aviones, se le puede entonces hacer que los aviones sean más ligeros, que vuelen más rápido, entonces es más económico. Y entonces el gobierno ya está decidiéndose a invertir millones y millones de libras a Manchester como resultado de este descubrimiento porque se vio muy importante y significativo en este punto. Acá está. Es el material más fino conocido por el hombre. Y ellos hicieron todo el trabajo de investigación en Manchester y entonces habían presentado acá.
Entonces, vemos acá que nosotros lo vamos a presentar y esta institución es, creo que, el principal en lo que es la parte de investigación. Nosotros vemos acá que eso trabaja con lo que es la parte de publicación, las pruebas que se presentan y en este momento en el Reino Unido hay un gran escepticismo en cuanto a lo que es la energía nuclear, pero hay otro trabajo que está haciendo acá y que se está teniendo en algunos puntos del futuro sobre lo que es el cambio según las personas se van dando cuenta de que, bueno, esto lo que tenemos, vamos a tener que cubrir lo que es la falta de energía. Y entonces tenemos acá que una gran cantidad de trabajo toma lugar en Kansas y vemos acá que tratamos de ir viendo desde el proceso que están teniendo allá en cuanto a lo que es descubrimiento de enfermedades, tratamiento de enfermedades, tratamiento luego post-enfermedades. Así que es un buen ejemplo de lo que son los cambios interdisciplinarios que se pueden unir para presentar diferentes personas a trabajar en cuanto a un tema en común. Entonces, la razón por la que yo hablo de estas tres áreas es porque nosotros tenemos un debate interesante sobre lo que uno pondría acá partes únicas. Es importante nosotros ver lo que son las diferentes áreas a lo largo de las áreas de investigación, pero cuando a alguien le preguntan en el mundo sobre Manchester, dicen, bueno, sí, nosotros queremos que piensen, ese es el lugar que hace tal cosa. Y queremos entonces que digan, sí, ese es el lugar donde se descubrió el graphene. Acá es donde se está trabajando con energía nuclear. Acá es el lugar donde comenzaron a entender el cáncer. Así que tenemos estas tres partes de investigación que están justamente en el tope. La discusión que se está teniendo es qué más podemos llevar a este punto, qué más necesita inversión de dinero. Y esto presenta discusiones, informaciones en las instituciones sobre qué es justo, porque si se está proponiendo recursos desproporcionados a esto, pues obviamente algo más no va a recibir recursos. Y en las universidades esto puede ser muy, muy importante. Quiero entonces llegar a lo que es la reserva de investigaciones de humanidades rápidamente para explicar esto. No hay mucho punto en pararse en todo esto. Es la idea de decir que lo que es la Facultad de Humanidades e Investigación es muy buena. Esto va presentando lo que son las habilidades de negocio, en lo que son los temas de arte. Nosotros vemos acá que esto también hace cierto punto en estas áreas y estos temas son líderes mundiales. Pero lo que nosotros no tenemos en la área de humanidades es lo que nosotros vemos como líderes mundiales. No hay nada en este punto en que la gente diga, oh sí, Manchester, este es el lugar donde uno va a estudiar literatura rusa. Uno de los problemas con los que yo tengo que lidiar es cómo yo tengo unas o dos áreas dentro de lo que es la Facultad de Humanidades como hasta la altura de lo que es la energía nuclear, cáncer, etcétera. Vamos a saltar esto. Una forma en la que nosotros hemos entonces comenzado a poner esto en conjunto, a funcionar, es tratar de trabajar de forma interdisciplinaria, probar pericia, para poder entonces tratar de cumplir con lo que nosotros estamos llegando a lo que son los retos mundiales. Acá tenemos una institución de cambios sociales que está trabajando en vínculo con Harvard, que está viendo la forma en que ocurren los cambios sociales. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, es la influencia de la religión en el cambio social por el momento. Otro también entonces es la parte de lo que son el trabajo con pobreza, y esto tomó lugar por dinero que se le estaba dando a la universidad por parte de un donante privado, y eso creó para trabajar lo que era con los problemas de pobreza mundial. Tenemos el
Instituto de Consumo Sostenible nos han dado esto para tratar de entender cómo se puede manejar y trabajar en el negocio de una forma sostenible. Y esto es para ver lo que son los problemas humanitarios según ellos toman lugar. Así que cada uno de esos es como un experimento diciendo, ok, podemos nosotros seguir empujándonos arriba en la agenda para seguir siendo parte de estos lugares en el mundo donde estos temas toman lugar. Vemos entonces también otra área en la que nosotros hemos puesto gran inversión. Las sociedades están continuando envejeciendo, las sociedades occidentales. ¿Qué hacemos con estas sociedades? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo hacemos lo que son los planes de pensión, de mantenimiento? ¿Cómo se crea la tecnología que permitiera a las personas mayores moverse, movilizarse? Así que implementa parte de lo que es la ingeniería también. Así que entonces vemos acá lo que es el Instituto de Conflicto Humanitario y de Respuestas. Y esto toma lugar realmente en la Escuela de Arte, a lo largo o al lado de inglés, de historia. Así que nosotros vemos acá, por ejemplo, las personas del departamento de drama van a zonas de conflictos. Comienzan a trabajar con las personas que están en conflicto y les dicen, ok, sabemos que ustedes no pueden resolver su problema en el momento, pero ¿por qué no hacemos un drama juntos, una obra de teatro? Y de una forma tan extraña, a través de ese proceso, pues comienzan a entenderse las comunidades. Así que es una forma muy creativa sobre cómo el departamento de drama uno permite que trabaje de una forma muy real. Acá tenemos entonces a los historiadores tratando de determinar de dónde viene todo esto. Esto vino de algún sitio, cómo está entonces evolucionando y cómo va evolucionando en diferentes sociedades. Tenemos acá también lo que son equipos de respuesta de desastres. Esto es un proyecto del año pasado que tomó lugar en Haití, al lado, luego de lo que fue el terremoto, donde un equipo de Manchester fue a tratar de entender cómo se iba gestionando lo que era la respuesta a desastres naturales. Ellos crearon reportes que demostraron una gran cantidad de formas en que esto no estaba hecho pues, perfectamente bien. Entonces, nosotros vemos acá que esto va presentando lo que son las informaciones de edad de alta. Nosotros vemos que la parte práctica va presentando lo que son estas informaciones. Entonces, esto nos da pues un vistazo general de lo que son las investigaciones de lo que es la Facultad de Humanidades. Vamos entonces a pasar a lo que es el aprendizaje. Uno puede iniciar con las ideas. Vamos a dar una gran experiencia de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero nosotros realmente nos interesa producir lo que son graduandos distinguidos. Y claro, hemos trabajado en eso. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo uno puede decir que hay algo especial de un graduado? ¿Cuál es la diferencia, por así decirlo? Y entonces nosotros tratamos de llegar a esto, de tratar de trabajar alrededor de esto para que los empleadores, los graduados, comprendan cuáles son básicamente sus expectativas o lo que significa decir yo me gradué de Manchester. Esto presenta lo que son algunos puntos. Tenemos acá lo que son los estudiantes, se separan en 20 grupos, 3 o 40,000 son internacionales. Luego ya entonces esto está más distribuido después de que se gradúan, que llega como a 30-40% de diferencia. Nosotros vemos acá que esto es lo más difícil, por así decirlo, de todo, y solamente hemos tenido investigación para 3 o 4,000 estudiantes, y esto no está cerca del número que tenemos o que deberíamos de tener. El problema de lo que es el crecimiento de las universidades es que en la batalla de tener los mejores graduados es que las universidades van a tener que pagarles en vez de que los estudiantes le paguen a la universidad, y esto es algo muy difícil de hacer cuando uno no tiene pues la base que tienen las universidades americanas o que no tiene lo que son los gobiernos para presentar esto. Pero entonces nosotros vemos acá que esto va presentando y trabaja con lo que es el 30% de los estudiantes. Entonces acá hay otro que nos da un gran problema.
Esto fue presentado hace unos años. Vamos acá viendo lo que es una parte de entrevista. Y lo que hacíamos era que estábamos presentando cuál es la experiencia de ustedes. Había una gran información entonces que había que llenar. Y vemos acá 2 o 3. El principal, vemos la Universidad de Manchester. Nosotros vemos que tenía el 70% de las personas que decían que estaban satisfechos y esto era bueno. Bueno, realmente no era bueno, era malo. Las principales universidades en este experimento estaban por encima del 94%. Esas son las universidades con las que nosotros competimos. Así que esto está matando a la Universidad de Manchester. Porque, de nuevo, los clientes, uno dice que están respondiendo y dice, bueno, realmente no tuve una gran experiencia. Y las razones para esto, bueno, es que tenemos mucho énfasis en lo que son las investigaciones. Nosotros vemos acá y uno dice, ¿cuáles son las cosas por las que uno está viendo? ¿Cuáles son las cosas que estamos trabajando? Y entonces cada parte de la institución se trabajó en esto y los estudiantes fueron olvidados. Y entonces mientras estábamos tratando de tener más y más estudiantes, nosotros estábamos olvidándonos y no le estábamos poniendo atención a cosas importantes como la retroalimentación. Y lo que esto dice, o lo que dicen los estudiantes, es que era una experiencia no personal. Ellos se sentaban en teatros muy grandes, nadie hablaba con uno, nadie sabía cuál era el nombre de nadie. Y nos fuimos, y claro, es un buen título, pero no fue una buena experiencia. Así que entonces yo, viniendo de la Universidad de St. Andrews, que está en los topes de estas tablas, a venir entonces a esta que está por debajo, ha sido un impacto. Y una idea es que es difícil crear una villa en el medio de una ciudad, que de esto se trata. O sea, cómo uno toma 40,000 estudiantes y hace entonces que ellos y sus grupos sean parte de una universidad o de una comunidad de importancia. Pero bueno, no vamos a perder tiempo entonces ya viendo esta parte. Vamos a ver, tenemos 72 temas de trabajo, tenemos desde contabilidad hasta acupuntura y tenemos diferentes cosas. Hay muchas cosas que ni siquiera yo sé cuáles son las diferencias. Yo no sé cuál es la diferencia de contabilidad y contabilidad de gestión y gestión financiera, pero está todo ahí. Literalmente hay cientos y cientos de cursos. Esto es uno de ellos. Esto es para darle lo que es un ejemplo. Tenemos estudios de desarrollo que han estado tomando lugar en Manchester por más de 50 años y estos van creando lo que son las partes de estudios, uno de los mayores, y atrae personas de todo el mundo para hacer lo que son maestrías en estudio de desarrollo y se trata sobre formas prácticas de ayudar a las personas en pobreza y también en países no desarrollados. Tenemos personas trabajando en Asia, África, Latinoamérica, etcétera. Claro, que ser un estudiante es mucho más que estar en lo que es el salón de clase. Tiene que ser una experiencia más de ahí. Uno tiene que tener toda esta parafernalia para tener lo que son los equipos de deporte, etcétera. Una gran cantidad de servicios estudiantiles como para discapacitados, consejería, por ejemplo, investigaciones posgraduandos. Muchos de estos tienen problemas de depresión y de salud mental, particularmente en humanidades donde trabajan solos, no en ciencia, donde trabajan en equipo. Pero, por ejemplo, si uno estudió literatura del Renacimiento, uno tiene un profesor que dice, bueno, ok, chao, y te veo en 4 meses cuando tengas algo interesante. Y esas personas no tienen nadie con quien hablar. Así que consejería acá es importante que esas personas que están en una ciudad nueva que no conocen pueden estar solos. Muchos consejeros académicos, servicios estudiantiles, etcétera. Y esto entonces está volviendo cada vez más importante. Los estudiantes están comenzando a preguntar, si yo vengo a esta universidad y tomo esta clase, ¿qué voy a trabajar y cuánto voy a ganar? Es una pregunta con la que yo no estoy muy cómoda. Nosotros que crecimos en un entendimiento más liberal de lo que es una universidad, nos vemos a veces retados a responder esta pregunta. Y
Claro, esperemos que las universidades te den a ti pues un buen trabajo. Si no, pues estudia economía y trabaja en un banco, pero eso no es lo que queremos, ¿verdad? Así que hay un problema con el que tenemos que lidiar. Así que ponemos muchas inversiones en cuáles son las mejores carreras en el Reino Unido. Tenemos más empleadores que vienen a buscar personas de Manchester. No vamos a discutir esto. Ellos quieren tener los mejores graduandos, pero hay una conexión entre lo que hace Manchester y el mercado de empleo. Estas son entonces de las otras cosas que hacemos. Hay un programa del liderazgo que es tratar de que los estudiantes piensen más allá de lo que están estudiando. Tratamos de que ellos estudien en roles de líder que pueden tener luego de que se gradúen. Tenemos una gran área de deportes. Así que bueno, ese es el lado de enseñanzas. Vamos entonces a pasar a lo que es el área de lo que es la responsabilidad social. Y esto es algo menos tangible. A veces es difícil entender esto y es también difícil tener las personas pues comprendiendo eso, y es algo que el gobierno tampoco puede medir, sino algo que nosotros no hemos impuesto como parte de nuestros valores. Lo que hemos dicho es que vamos entonces a contribuir a lo que es el éxito económico. Nosotros vamos a estar tratando de hacer una contribución para resolver lo que son los retos globales, y también vamos a tratar de hacer que los graduandos tengan algo más que sencillamente un buen trabajo, sino que hagan una contribución. Así que, ¿cómo se hace esto? Y esto se interpreta de una forma muy amplia. Entonces, dentro de mi facultad, nosotros vemos acá, y voy a tomar este punto, porque cuando uno piensa en esto, en trabajar con el mundo, en resolver los problemas, la gente dice, bueno, ok, vamos a ver estos cambios. Entonces, nosotros vemos acá que estas partes, estas informaciones de Manchester, los edificios, los clubes, la gran cantidad de inversión que hay detrás de todo eso es una parte de la historia. Es una cantidad de división grande para la ciudad. Nosotros vemos esto. Las personas acá viven acá 11 años menos que los que viven las personas en el país. Esto quiere decir entonces también que el 27% de los niños viven en pobreza. Y esto ha sido un riesgo. Y es un número muy alto. Entonces, hay ciertas informaciones, fallos de lo que es desempleo, minorías étnicas, etcétera. Así que no es como que nosotros tenemos que irnos muy lejos para encontrar problemas sociales que necesiten ser trabajados. Y de nuevo, se devuelve a esta historia de la que estábamos hablando al principio. Esto siempre ha sido un lugar con grandes cantidades de problemas sociales. Y las universidades no pueden sencillamente sentarse acá haciendo excelentes investigaciones e ignorar los problemas prácticos que tenemos en nuestra misma casa. Así que dentro de mi propia facultad tenemos un diagrama de cómo tratamos de ver todo esto. Uno ve lo que es la responsabilidad social de esta forma. Tenemos entonces lo primero, el negocio que está trabajando con otros negocios, cómo uno se involucra en tratar de estimular la economía local, porque es una forma de pues incrementar la riqueza local. Cómo uno trabaja con lo que son las partes de culturas, de arte, que la gente sea más interesante, más crítica. Y entonces, cómo uno introduce el gobierno. Y esas son de las cosas que nosotros hacemos en mi facultad. Ni siquiera hay que pensar en lo que es la facultad de pues, salud, de ciencias. No estamos hablando solamente de la nuestra. Entonces tenemos un gran centro de negocios que trata de ayudar lo que son pequeñas empresas a iniciar. Tratamos de tener lo que es industrias trabajando en términos de todo lo que se aplica a esto. En lo que es la parte de la cultura, nosotros hemos creado lo que son los centros de escritura creativa. Nosotros tenemos otros asociados trabajando con eso. Tenemos un centro de música, de drama, y acá abajo ya nosotros hemos hablado una parte de esto. Tenemos lo que son los institutos antipobreza, los institutos de conflicto, trabajando con
los que antes eran conocidos como gitanos, tratando de entender esta cultura y vincular y hacer los cambios entre el mundo de ellos y el mundo de nosotros. Así que hay una gran cantidad de cosas, pero ese es el tipo de complejidades que ocurren. Entonces, esencialmente lo que esto dice es que esta parte de la actividad es importante de la universidad. Nosotros vemos acá que esto tiene que ver con lo que son las formas de ver el mundo por parte de las personas. Nosotros vemos acá que en términos tenemos también lo que es el equipo de apoyo de negocios. Nosotros vemos que trabajan en posicionar los negocios en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Entonces, nosotros vemos acá que esto trabaja con lo que es una de las galerías de arte más grandes de la Galería Whitworth. Entonces, vemos acá que esto viene de lo que son los grupos de minorías, que nunca serían vistos en una galería de arte. Lo que tratamos de hacer es pues llegar a estas comunidades, decir, ok, estas galerías no son solamente para las personas pobres que viven fuera de Manchester, sino para las personas que también trabajan en la universidad, que pueden estar acá. Así que los académicos están involucrados en tratar de explicarle a esas personas por qué tienen que tener empoderamiento de algo como esto. Acá nosotros vemos que tenemos 350,000 participantes. Vemos acá que 24,000 de esas son personas, estudiantes entre las edades de 5 y 17, que se les exhorta que vengan acá a lo que son las universidades a ver las artes. Si uno quiere que ellos vean las cosas que hace la universidad, y si uno comienza a traerlos por parte del museo, a lo mejor digan luego, bueno, mira, eso no es un ambiente extraño. Acá yo me puedo sentir en casa. Entonces, nosotros tenemos acá lo que es este ambiente legal, también lo que es la consejería. Esto es algo que se está haciendo. Estamos dando consejería legal gratis a lo que son las comunidades, tratando de trabajar con lo que es la parte de la integración. Entonces, ya luego, para exaltar lo que es esta parte, nosotros vemos que tenemos un gran trabajo interdisciplinario para trabajar con lo que es la pobreza, la equidad entre la zona norte y la zona sur. Y de nuevo, esto está involucrado en lo que son problemas políticos reales, no solamente sobre documentos académicos. Brevemente, en el tema de lo que es la internacionalización, más o menos el 20% de nuestros estudiantes, como dije, son estudiantes internacionales. Y esto es importante porque trae una gran cantidad de ingresos, pero no es solamente sobre el ingreso, es sobre el asunto de la diversidad. Uno quiere una comunidad diversa en la que uno entonces esté tratando de ayudarse de la misma comunidad local y global y creando entonces un ambiente internacional, teniendo estudiantes de todo el mundo. Alrededor de un cuarto de lo que son el personal de trabajo son pues internacionales. Y lo que es los graduandos, más o menos 260,000, están ya en otras partes del mundo trabajando. Y esto no es solamente sobre el dinero. Hay muchas personas que creen que esto es solo sobre el dinero. Claro que es bueno si tenemos un estudiante que viene y dice aquí hay 1,000,000 de libras, pero no, es sobre conexiones, sobre abrir puertas, sobre todo este tipo de cosas. Research also is increasingly international. Your work is more likely to be cited. La parte de investigación también puede ser más reconocido si se publica con un colaborador de otro país. Y también lo que es la transferencia de tecnología. Más y más de las compañías que son creadas por las universidades tienen socios internacionales o un público internacional como meta. De nuevo, este es un ejemplo de mi facultad, de lo que es la Escuela de Negocios de Manchester. Tiene bases en todos esos lugares. Tenemos acá
La más cercana a ustedes es Miami, la más importante son las de Dubái y de Shanghai. Son operaciones grandes. Enseñan negocios acá y las personas van y vuelan a estas áreas desde lo que son los países aledaños. La intención con Miami es que va pues a atraer personas de Norteamérica. Lo único es que pues el mercado americano es un mercado difícil, pero tenemos optimismo de llegar acá. Tenemos acá una mezcla de lo que son programas de maestría, etcétera. Bueno, y para terminar, ¿cuáles son los retos? No creo que puedan leer esta diapositiva, ni siquiera yo puedo leerla. Bueno, creo que los retos más importantes que tenemos en el primer lugar es fondos, y creo que realmente uno no encontrará ninguna universidad en el mundo que diga sí, tenemos un problema con fondos, pero es un problema particular en el Reino Unido por la austeridad del gobierno. Nosotros hemos pasado desde una parte muy generosa, donde estaban dando mucho dinero, muchos presupuestos, incluso de forma irresponsable, pero las universidades estaban recibiendo una parte y ahora tenemos que luchar mucho para poder obtener la inversión para mantener los niveles de competitividad a los que nos hemos acostumbrado. Entonces, el segundo es la forma de completar y de tener lo que es el capital humano. ¿Cómo uno logra hacer esto? Y esto es pues parte de lo que son nuestros personal de trabajo, los estudiantes. Así que la gran competencia para ellos, y creo que uno de los más difíciles está en lo que es la parte de investigación. Y creo que también eso trabaja viendo lo que son las partes de los valores. Hay un gran debate hablando sobre de qué es la universidad, si es un bien público, si es un bien privado, si es sobre la sociedad cambiante o si sencillamente sobre ayudar al individuo a tener más ventaja y ganar dinero. Y realmente esto depende de la forma en que piensen los estudiantes de sí mismos. Los empleados de una institución, por ejemplo, están tratando de lograr obtener mayores y mayores ganancias, y claro, algunas lo están haciendo. O si están ahí para hacer algún tipo de bien público, para llegar y dar un beneficio significativo a lo que es el público, aunque sea de una forma abstracta. Las oportunidades, por otro lado, también son grandes. Hay muy pocos gobiernos, en primer lugar, que no reconocen que las universidades son esenciales a la economía. Yo creo que incluso hay a veces discusiones sobre a qué uno se refiere con esto. Y a veces es difícil incluso explicar eso, pero realmente los gobiernos se reconocen este punto. Entonces, uno sabe que hay un mercado internacional, que la educación, si uno quiere decirlo así, tiene una gran cantidad de estudiantes trabajando, viajando de sus países para poder estudiar. Esto va incrementando, lo que representa una gran oportunidad en términos de mercado. Lo mismo se dice, se pueden mover lo que son los profesores de China, Manchester, etcétera. Y en algún punto también podemos decir que, bueno, esto viene para ayudar a lo que es la información de lo que son los retos globales. Puede que sean resueltos por compañías multinacionales, gobiernos, puede que sean resueltos por alguna otra institución que no conocemos, pero también hay una posibilidad de que sean resueltos en las universidades, porque las universidades son buenas resolviendo problemas. Y siempre cuando los gobiernos se mantengan confiados en que esto se puede, hay un futuro. Y también por último creo que decir que siempre y cuando haya imaginación, creatividad, habrán universidades. ¿Cuál obtiene la mayor cantidad de imaginación, de creatividad? Depende del futuro. Gracias.